Hola, esta es La Oruga, un podcast para pensar el presente desde nuestras memorias. Hola, esta es La Oruga. Hoy nos acompaña Patricia Ames. Patricia es antropóloga y ella es profesora principal de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dada la trayectoria de Patricia en términos de libros publicados, investigaciones, en donde el tema de la educación y la problemática de la educación en el Perú es central. Ella ha publicado diversos estudios en relación a inequidades en educación, etnicidad, género, pero me llamó mucho la atención un texto que Patricia publicó en el 2013, titulado Entre el rigor y el cariño, infancia y violencia en comunidades andinas, a través del Instituto de Estudios Peruanos. Y me llamó la atención porque mientras leía ese texto, me hizo pensar, y Patricia lo menciona también en el texto, en una de las preguntas que desde de punto de arranque en ese acápite del tomo 6 de la Comisión de la Verdad, ¿no? En donde se pregunta a la Comisión cuál ha sido la envergadura de la práctica de la violencia contra niños y niñas durante el periodo de 1980-2000, ¿no? Es una pregunta grande y que la respuesta, me imagino, tampoco es corta, y en donde justamente a raíz de esta temporada que tiene que ver con educación y violencia política dentro del conflicto armado interno, es que hemos invitado a Patricia para conversar un poco sobre este trabajo que ella realizó y que nos hable un poquito, ¿no?, dentro de qué marco se dio un poco, porque queremos ver no solo la violencia dentro del conflicto armado interno, sino también cómo estos procesos vienen desde atrás, ¿no? Y un poco también centrarnos en el presente, en el hoy, ¿no? Qué cosas han cambiado en estas dinámicas dentro del hogar, pero al mismo tiempo estas relaciones que tienen los niños y niñas del Perú con las instituciones a las cuales también con las que se conectan y se involucran, ¿no? Que estamos en este caso particular la escuela. Bueno, Rosa, muchas gracias por la invitación a conversar sobre estos temas. La preocupación de la Comisión de la Verdad por los niños y niñas durante el conflicto armado interno es muy válida porque fueron afectados de múltiples maneras, ¿no? Para empezar, muchos perdieron a su padre o a su madre en las situaciones de violencia, de desaparición, de muerte que se dieron, y eso afectó pues su acceso a la educación y al bienestar en general, ¿no? Otros muchos también fueron reclutados, tanto por Sendero Luminoso como por el ejército, para combatir, ¿no?, en estos espacios de violencia. Y finalmente muchos enfrentaron también la problemática de la desaparición de alguno de sus parientes, con lo cual sus otros parientes tuvieron que dedicarse también a la búsqueda y a asegurar el sustento, lo cual también los dejó parcialmente abandonados en muchos casos, ¿no? Entonces la violencia afectó de muchas maneras a niños y niñas que fueron desplazados, que fueron secuestrados, que fueron obligados muchas veces a combatir contra su voluntad y que fueron también sujeto de malos tratos, de torturas, de abuso sexual, etcétera, ¿no? Muchas veces se concentra la discusión en lo que pasó con los adultos, pero lo que pasó con los niños también fue terrible, ¿no? Sí, como mencionas, fue terrible porque les tocó vivir un periodo en donde tuvieron que presenciar la matanza de sus padres, de sus parientes cercanos, amigos, en el colegio de profesores, sentir la zozobra, ¿no? Porque Sendero se hizo muy presente en el colegio, que es un espacio que se supone un espacio seguro para los niños, ¿no?, en donde se sociabilizan, pero también era un espacio que la violencia no era ausente, ¿no? Era un espacio en donde había mucha jerarquización y era también un espacio de ejercicio de violencia. En ese texto tú mencionas, no hablas de la violencia, hablas de las violencias, ¿no?, de las que son sujetos los niños, ¿no? Entonces me gustaría saber qué ha cambiado, ¿no?, pensando inclusive en el antes de la llegada de Sendero, ¿no? ¿Cómo era ese espacio de interacción, de aprendizaje? Sí, efectivamente, ya lo señalaba también el antropólogo Juan Anción, ¿no?, que en las escuelas ayacuchanas y en otras zonas del país
mostraban, por ejemplo, una relación muy vertical entre maestros y estudiantes, donde la palabra del maestro no se podía cuestionar y donde también se hacía uso del castigo físico, ¿no? Para corregir a los estudiantes. Entonces, Juan Anción dice que la escuela peruana ya de por sí tiene un cierto carácter autoritario, ¿no? Y sobre eso, como bien dices, se monta un poco Sendero Luminoso, ¿no? Sendero entra a las escuelas como espacios de apoyo, donde trata de captar a los maestros a la fuerza o coercionados, o algunos también simpatizando con Sendero, ¿no? Entonces es un espacio que a Sendero le interesa mucho y donde también puede reclutar tanto a maestros como a estudiantes, ¿no? A estudiantes jovencitos, pero incluso les interesaba también educar a los niños en sus propias ideas, ¿no? Entonces es un espacio muy importante para Sendero, donde están presentes todo el tiempo, que lo hace también muy difícil para los profesores de enfrentar, ¿no? Porque se sienten un poco acorralados en ese espacio, no es fácil para ellos hacerle frente, ni tampoco salir de ahí y dejar a sus estudiantes, ¿no? Entonces es un espacio ya con su propia violencia, en el cual Sendero ejerce una violencia adicional, ¿no? Y me preguntabas qué ha cambiado, y lamentablemente la escuela peruana no ha cambiado tanto como nos gustaría, ¿no? En el estudio que te referías al principio, pudimos ver, por ejemplo, cómo la práctica del castigo físico sigue bastante presente en las escuelas rurales. En algunas podíamos ver el San Martincito colgando en un clavito detrás del escritorio del profesor. Y aunque muchos docentes nos decían que ya no usaban el castigo, los niños y los padres nos decían que sí se usan, ¿no? Quizás los docentes saben que ya no está tan bien visto afuera, pero dentro de las comunidades todavía es aceptado y los propios docentes lo utilizan, ¿no? Como mecanismo de corrección. Tú mencionabas hace poco la presencia de Sendero y cómo de alguna manera hace clic, ¿no? Con otro engranaje, digamos, disciplinario en la escuela, ¿no? Que es muy vertical. Y ahí, dentro de este texto que he hecho mención, la lógica del castigo como parte de la educación, ¿no? Como que el que va a poner orden, el disciplinario, que es necesario para poder encauzar la educación de este niño, ese castigo no es visto como violencia. ¿Tú crees que esa mirada, digamos, a la acción del castigo, esa acción disciplinar de educar entre comillas, ¿no? A través de la violencia física, hace que Sendero de alguna manera también y sus castigos ejemplares sean inicialmente bien vistos y aceptados? Sí, yo creo que, o sea, si por ejemplo el castigo físico en la escuela se acepta, es porque se acepta también en la sociedad, ¿no? Se acepta como una manera de criar a los niños, y de hecho hasta el 2015, me parece, en el Código Civil todavía se permita que los padres usen el castigo físico de manera moderada para disciplinar a sus hijos. Claro que la interpretación de qué es moderado depende pues de muchas variables, ¿no? Eso recién salió hace unos pocos años, ¿no? Apenas una década. Y mientras tanto se ha visto con mucha naturalidad que el castigo físico sea parte de las estrategias disciplinarias de la familia. Por eso la familia también acepta que el docente lo use, y por eso también Sendero lo usaba de una manera ejemplificadora, ¿no? O sea, muchas veces hacían, digamos, audiencia, como juicios públicos donde azotaban o latigaban a las personas. Un poco también, si vamos más atrás, como en la época de la hacienda, ¿no? O sea, hay como castigos ejemplares que vienen incluso de más atrás y que se utilizan como repertorio de estos grupos como Sendero, pero que también forman parte, ¿no? De los repertorios de las comunidades muchas veces para sus propios castigos, tanto a adultos como a niños, ¿no? Pero es un poco una tradición muy tutelar, ¿no, Pati? Esta idea de que los campesinos, vistos desde la mirada de los gamonales, ¿no? Son menores de edad a los que hay que disciplinar de esa manera, ¿no? Y llevar de la mano porque no tienen idea de nada, ¿no? Entonces un poco también era esa misma lógica también con Sendero. Sí,
O sea, reproducen una mirada así del que no sabe como el menor, y el menor como que debe ser disciplinado con violencia, ¿no? Que viene también de instituciones tutelares de nuestra historia, ¿no? Como la iglesia o el ejército, que también han estado encargados de la educación de los niños y jóvenes del país, y donde se han usado estos mecanismos, ¿no? Todavía uno puede leer la sorpresa de muchos misioneros y representantes de la autoridad, por ejemplo, en la Amazonía, donde ven que los grupos indígenas son demasiado indulgentes con los niños, que no les pegan a los niños, ¿no? Y les parece como raro, como insólito que no se corrija con violencia a los niños, ¿no? Entonces vemos que hay una naturalización del uso de la violencia con los niños de larga data en nuestro país, ¿no? Que viene desde el periodo colonial por las instituciones que lo establecieron, y que se va manteniendo y reproduciendo a lo largo del tiempo, y claro, se va también reciclando en nuevas instituciones y en nuevas dinámicas, ¿no? Y es interesante lo que mencionas, porque esta naturalización de la violencia y son muy, digamos, laxos en criar a sus hijos, ¿no? A veces, no sé, me da la impresión, y corrígeme, de que a veces resulta como que una sorpresa encontrar en espacios que no son ajenos, ¿no? Esta suerte de afectividad en despliegue, ¿no? Entonces es como que esperas que de ese otro sea violento, ¿no? Criando a sus hijos es casi esta mirada muy, digamos, de un otro que es casi un salvaje, y que asumes que así cría a su hijo, ¿no? Y luego te encuentras que hay espacios de afectos en el seno familiar. Claro, hay muchos espacios de afecto que muchas veces se ven como invisibilizados, porque predomina una imagen también estereotipada, ¿no? Por ejemplo, de las familias andinas, ¿no? Y un poco por eso también el libro se llama Entre el rigor y el cariño, ¿no? Que es una frase que usaban muchas mamás cuando conversábamos con ellas, porque ellas nos hablaban de que los niños tenían personalidades diferentes, y que algunos hacían más caso al rigor y otros hacían más caso al cariño, ¿no? Pero vemos que ninguno de los dos está ausente en la crianza, ¿no? Por supuesto que hay cariño, pero también hay rigor usado en el sentido de, bueno, tenemos que formar una persona recta, correcta, ¿no? Y por eso, si no entiende por las buenas, tendrá que entender por las malas, ¿no? Esa era un poco la lógica que se veía en estas familias, pero que, como te digo, viene de una larga historia también de cómo han sido socializados y criados. Y que no tiene nada que ver con espacios geográficos. O sea, pienso ahorita en mi padre y en mi abuela, ¿no? Y mi padre, bueno, la distancia de mi padre con mi abuela es grande, y la letra con sangre entra, ¿no? Es esta frase trillada, pero que está allí presente, y que mi padre lo vivió en el Melitón, que es el lugar donde se formó, y en donde la regla, ¿no? El golpe en la mano o los castigos de otra índole eran una constante para el aprendizaje. Y se normalizó de tal manera que era como que es necesario el castigo para aprender. Sí, ahora que mencionas a tu padre, yo diría que los hombres de esa generación, por ejemplo, tienen muchos recuerdos del castigo físico en la escuela. Y hablo de diferentes clases sociales y orígenes geográficos, ¿no? Muchas veces cuando converso de este tema, encuentro colegas que empiezan a recordar su experiencia en colegios religiosos, en colegios nacionales, donde todo esto estaba muy presente, ¿no? Y estaba muy naturalizado, ¿no? Hay también ejemplos en la literatura, ¿no? Por ejemplo, en Todas las Sangres, el uso de la violencia también con Rendón Wilka, por ejemplo, cuando niño, cuando muchacho, ¿no? Que nos muestra cómo la escuela también estaba atravesada por relaciones de poder, y donde la violencia pues era también una manera de ejercer ese poder sobre los niños. Ahora, Patricia, con la llegada de Sendero se trastoca pues todo el orden, se ha visto en la comunidad, ¿no? Y la violencia se despliega pues de una manera brutal en estos espacios. Y estos niños a los que has entrevistado, a las madres que has entrevistado en ese momento eran niñas, como esta niña peruana a la que has escuchado este relato, que a los 12 años habla ella de que ya su vida es una desgracia, ¿no? Una fatalidad. Son 12 años y tiene casi a todos sus hermanos muertos, ¿no?
Y que sucede y sucedía, y bueno, yo creo que aún sucede, ¿no? O sea, le comentaba hace poco en una conversación a Rocío Silva Santiesteban, que a mí me chocó mucho cuando tuve que hacer campo en Uchurajay el último día, en donde me enteré que una de las madres de una de las niñas, que había sido muy cariñosa conmigo durante toda la estadía porque yo había ido con un problema en un tobillo, y atravesó toda la noche caminando a la posta médica con un niño que tenía un problema estomacal y el niño llegó muerto, ¿no? Entonces me chocó muchísimo ese recuerdo, lo tengo ahí muy, muy vivo porque era la niña triste y llorando por la pérdida de su hermanito, era una madre también al mismo tiempo muy dolida, pero era en un momento dado un docente tan alejado de ese dolor que me dijo, no se preocupe, tiene más hijos, ¿no? Y esta cosa de como que hay gente que es como que se puede morir, ¿no? No te preocupes, son varios, ¿no? Hay una cosa, una mirada de como si perder a ese niño, esa madre, no significa nada, ¿no? Que tiene que ver con un racismo, con un desprecio, con muchas cosas, ¿no? Claro, un racismo que deshumaniza al otro, ¿no? Y trata de ver como que no comparte las mismas características contigo, ¿no? Por eso lo hace diferente, ¿no? Alguna vez he visto, por ejemplo, en escuelas rurales, ¿no? Cuando los niños están formados al sol o al viento o al frío, y algún profesor le digo, ¿no? Los niños están cansados, ¿no? Me dicen, no, ellos no sienten frío, ¿no? Como que no tienen las mismas condiciones que uno, ¿no? Y es parte, como tú dices, de ese racismo, ¿no? De no considerar al otro en las mismas condiciones, ¿no? Volviendo un poco a las mamás y papás que entrevistamos para el libro, ellos eran mamás y papás de niños pequeños, ¿no? Elegimos un grupo etario, o sea, mirábamos a los niños y a sus padres o madres o cuidadores, y la mayoría eran madres y padres jóvenes que habían sido niños en la época de la violencia, y definitivamente eso también los marcó, ¿no? Porque muchos tuvieron que desplazarse a las ciudades, entonces tuvieron que dejar su comunidad, volver a su comunidad, perdieron familiares, vieron también la violencia. Recuerdo mucho una mamá que mencionaba que su padre desapareció y su madre se dedicó por muchos años a buscarlo, y como lo buscaba, entonces tenía que hacer miles de trámites, estar fuera. Ella estaba muy sola a cargo de sus hermanos mayores, que muchas veces la castigaban o no la atendían bien, ¿no? Entonces ella resentía, digamos, que la herencia de ese tiempo de violencia había sido su propia soledad, su propio abandono. Y como mamá también muchas veces recurría al castigo con sus hijos, porque era lo que había aprendido como niña, ¿no? Entonces ahí podemos ver cómo también esas situaciones de desapego, de abandono o de violencia física que viven los niños luego se reproducen cuando son padres y madres con otros niños, ¿no? Justo ahorita que mencionas esto, recuerdo una de las personas que se entrevista en el texto, una mujer, ¿no? Y acá hay dos cosas que me llaman la atención, ¿no? Porque como tú bien señalas, estas mujeres a las que entrevistas han sido niñas en su momento, y niñas como la niña peruana, que han sufrido pues en carne propia una violencia que viene desde data larga, ¿no? Desde la pobreza, ¿no? Te golpea muchísimo, ¿no? Es el Estado que te desatiende, es en instituciones como la escuela, salud también, ¿no? Que están allí. Y esta niña ingresa a trabajar como una empleada doméstica, ¿no? También sufre allí racismo y sufre maltrato y luego abuso sexual, ¿no? Es triste todo su derrotero de esta jovencita, de esta niña de 12 años, ¿no? Y las secuelas que tú dices, cómo la puede dejar. No sabemos de ella hoy en día si ha tenido familia y cómo se reproducen los patrones. Claro, sí, toda la investigación sobre violencia contra los niños muestra que ser víctima de violencia cuando eres niño o niña, digamos, incrementa tus posibilidades tanto de volver a ser víctima de violencia, por ejemplo, con una pareja abusiva, porque es como has aprendido que son las relaciones afectivas, ¿no? Que involucran violencia. Entonces aceptas relaciones abusivas, pero también muchas veces se traduce en el uso de violencia también con tus propios hijos, ¿no? Entonces es una especie de círculo vicioso, ¿no? Donde la violencia que has vivido como niño, luego como adulto también la transmites. Pero aquí quiero decir que no es una cosa determinante, ¿no? O sea, los seres humanos no estamos 100% determinados nunca, ¿no?
Entonces no es que es una condena y así va a ser, ¿no? Muchas personas justamente por lo que han vivido no quieren que sus hijos vivan lo mismo y buscan formas de cambiar, pero no siempre es fácil, ¿no? Sobre todo cuando lo que ellos han vivido se les presenta como lo natural o cuando la sociedad les dice eso es lo normal, entonces lo siguen utilizando, ¿no? Y ahí entonces es muy importante también cómo se trabaja con esas poblaciones, esas personas a posteriori, ¿no? Ahora, en la pregunta anterior, y que tenía que ver no solamente con el hecho de la violencia ejercida por Sendero en esta población y que hoy son madres, ¿no? Y padres también, pero al mismo tiempo, yéndonos más atrás y pensando en el testimonio de esta señora en concreto que hace, digamos, da testimonio en este texto, que ella dice, su padre, y eso es antes de Sendero, ella recordaba que su padre la casó a muy temprana edad y que fue por el cambio de 8 gallinas, creo que menciona en algún momento dado. Es como, y eso no es con Sendero, eso es una forma, digamos, yo lo leía y pensaba pues en estas prácticas, ¿no? Y pensaba, te juro, en esto recientemente en las comunidades aguajún, ¿no? Es como que, bueno, es esa mirada también nuestra o sea, de un sector, ¿no? Es parte de la cultura, ¿no? Las cambiaron por gallinas o son violadas a temprana edad, no son violadas, ¿no? O sea, así se inician como mujeres o muchos de los comentarios que salieron en su momento, ¿no? O sea, eso es una violencia, no necesariamente en este caso estoy hablando de Sendero, sino que tiene que ver también con, digamos, algo que ha estado allí mucho antes, ¿no? Una violencia, una práctica en el hogar, ¿no? Del cambio de esta niña por un trueque por gallinas, ¿no? Y que a muy temprana edad, muy chiquilla. Bueno, como tú dices, hay múltiples violencias, ¿no? En la vida de los niños y niñas. Una violencia de la que se habla hace mucho tiempo es la violencia estructural, por ejemplo, que es la pobreza, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿en qué condiciones están las familias de pobreza que posiblemente consideran un matrimonio temprano para poder alimentar a sus otros hijos o para alimentar a esta hija que casan, ¿no? Pero también hay que tener cuidado con cómo ciertas historias se estereotipan, ¿no? Y se convierten ya en unas imágenes como esta de las niñas aguajún que equívocamente se llaman, es parte de la cultura cuando no es así, ¿no? Y más bien tenemos que ver cómo han sido otras culturas las que han introducido también el castigo físico hacia los niños en los Andes peruanos, por ejemplo, ¿no? O sea, básicamente la cultura occidental, europea, que hoy nos habla de los derechos de los niños, pero que en el siglo XVI llegó con esa frase que tú dices, la letra con sangre entra, ¿no? O sea, eso no es invento peruano, eso viene de España, ¿no? Entonces son discursos y relatos que han llegado también a las comunidades y se han ido instalando y reproduciendo en estas zonas. Y hoy que existen algunas leyes que prohíben este tipo de actitudes, no existe, sin embargo, el convencimiento social en muchos sectores de la sociedad, no solamente en el sector rural, también en el sector urbano, de que por qué vamos a dejar estas herramientas de corrección, ¿no? A veces trabajando las nuevas disposiciones del Ministerio de Educación o del Ministerio de la Mujer sobre el castigo físico a los niños, muchos profesores han sido muy sinceros en su preocupación, diciéndome, pero si no los castigamos así, ¿cómo los vamos a castigar? ¿No? Entonces no ven otras alternativas al castigo físico, ¿no? Entonces no se trata solo de una idea de las comunidades rurales, sino que está muy enraizado en nuestra sociedad, ¿no? Vemos al niño todavía como un sujeto con el que se puede interactuar de una manera que no se puede interactuar con un adulto. O sea, si yo le pego a un adulto, voy presa. Pero si yo le pego al niño, la gente dice, bueno, es su mamá o es su tía o es su profesora y no pasa nada. Entonces estamos usando un doble estándar para tratar a las personas por su edad. Sí, y hay un tema, no sé, pero a veces me da la impresión de que es porque consideran al niño una propiedad, en el caso de los padres. O sea, hay una cosa, es mi hijo, yo le puedo pegar, ¿no? Pero es un sujeto de derechos, ¿no? Es algo que
y que no puedes ejercer ese tipo de violencia sobre él, ¿no? Las leyes nos dicen eso, que es un sujeto de derechos y no es tu propiedad, pero como dices, la cultura muchas veces es de propiedad, y también vemos el ejercicio de las relaciones de poder, ¿no? En otro estudio que hicimos hace unos años, también nos sorprendió mucho ver que había más castigo físico en la primaria que en la secundaria. Y nos sorprendió porque nos llamaba la atención que es más abusivo, ¿no? O sea, un adulto más grande que castiga a niños más pequeños, que no se pueden defender. Quizás los adolescentes ya te responden o se pueden defender, pero entonces había como un abuso adicional, ¿no? En elegir a los más pequeños como víctimas de esta violencia, ¿no? Sí, además creo que hoy en día, dada la conexión, el acceso a internet, los niños están, sobre todo los adolescentes, tienen otros canales de expresión, otras formas de enterarse de cosas que los más chiquitos, ¿no? Siempre están un poco más desarmados. A ti, pero retomando un poco el accionar tanto de Sendero como en este caso también las Fuerzas Armadas en este acápite del tomo 6 de la CBR, es interesante ver cómo dentro de todo lo que sufren los niños y niñas, en el tema, digamos, de lo que sufrieron ante Sendero, el reclutamiento es como que recoge, digamos, la porción más grande. Obviamente hay tortura, hay ejecuciones extrajudiciales, pero lo que prima en el accionar de Sendero sobre niños y niñas es el reclutamiento. Pero en el caso del Estado, en este caso las fuerzas, los militares, lo que prima es el abuso sexual. ¿A qué crees que se debe este factor? Bueno, no sabría decirte con certeza a qué se debe, ¿no? El Estado y el Ejército también recluta a los varones. Bueno, Lurgio es un poco entre el Estado y Sendero también, ¿no? O sea, claro, el libro de Lurgio Gavilán nos cuenta cómo fue reclutado por Sendero y luego fue reclutado por el Ejército. Y hay una cuestión de género también ahí que deberíamos aclarar, ¿no? Porque, o sea, sobre niños y niñas se ejerce el reclutamiento. También hay muchas niñas que fueron reclutadas o adolescentes, ¿no? Pero hay más casos denunciados, por lo menos, de violencia sexual contra las niñas, ¿no? Y las adolescentes, ¿no? Entonces, eso también es una alerta, ¿no? De cómo la vulnerabilidad de niños y niñas también está afectada por su género y el tipo de accionar frente a ellos también se ve afectado, ¿no? Por esta diferencia de reclutamiento y abuso sexual, ¿no? Pero también, como mencionabas en el episodio de la niña peruana, la situación de servidumbre, ¿no? O sea, el utilizar a las niñas como, o sea, ni siquiera empleadas domésticas, ¿no? Sino siervas domésticas, ¿no? Como un abuso también laboral, ¿no? Una explotación laboral muy fuerte, y no solo en el contexto de la guerra, sino también para las familias de los policías o de los soldados, ¿no? Sí, y es una constante, ¿no? En muchos de los testimonios recogidos por la CBR, muchas mujeres, su derrotero está marcado por el abuso sexual, pero luego transitaron por ese mismo trabajo forzado dentro del hogar de algún militar, de algún policía. En la ciudad, cuando vinieron y fueron, digamos, migraron aquí, trabajaron en la casa de su patrona o de alguien que ellos mencionan y en donde pues eran tratadas menos que seres humanos, ¿no? Y eso es como que una historia, se repite constantemente en el caso de mujeres, ¿no? Sí, y nuevamente, no es un patrón solamente vinculado a la guerra, sino que la guerra quizás intensificó esas experiencias, pero posteriormente hay muchos estudios, por ejemplo de Janine Anderson, ¿no? Sobre el trabajo doméstico infantil, principalmente de niñas y adolescentes, que está muy extendido en el Perú, ¿no? Y en sus principales ciudades y en Lima también, y donde se dan muchos casos de explotación laboral, de no reconocimiento de sus derechos, de negación de derechos como la educación y también de situaciones de abuso sexual. Bueno, y ahí está estereotipo que tú mencionabas de que son más sanas, ¿no? Entonces, como son más sanas, está bien que yo me jalo a una chica de Huancavelica, de Ayacucho, de una zona muy vulnerable o de extrema pobreza y va a mi hogar, ¿no? Y esa es un poco lo que las
los que las llama, ¿no? No tienen malicia, no roban, son sanitas, pero tienen que sufrir esos malos tratos, ¿no? En el trabajo doméstico. Claro, y a la vez son privadas de la educación o del derecho a la familia, ¿no? Porque son alejadas de sus familias. Pati, en este texto lo que me pareció muy interesante es que es un trabajo en donde ya se había aplicado, digamos, TADEPA había hecho, digamos, cambios a nivel del núcleo familiar, ¿no? Y eran cambios en el espacio físico, ¿no? Y que luego cuando ingresan al campo ustedes ven que esto de alguna manera cambia los patrones de conducta dentro de las familias, ¿no? Sobre todo con los niños, ¿no? El nivel de violencia disminuye, ¿no? Y es las entrevistas que obviamente disminuye, pero todavía se ven que hay momentos, no desaparece, ¿no? No desaparece y es todavía todo un reto, ¿no? Hacer algo así, digamos, para que algo no se perpetúen estas conductas y estos tratos contra niños y niñas. Sí, el trabajo de TADEPA fue muy interesante. Ellos habían estado trabajando unos años antes de que realizáramos el estudio, o sea, los años justamente previos, en construir entornos saludables para los niños, tanto en el hogar como en la escuela, ¿no? Entonces estuvieron trabajando con las maestras de educación inicial y con las mamás para ir, digamos, mejorando sus entornos domésticos hacia, como te digo, un ambiente saludable. Pero eso paulatinamente fue involucrando también las relaciones entre los miembros del hogar, ¿no? Entonces, como hacían un plan de mejora de su casa, también repartían responsabilidades, no solamente de la mujer, de la madre, sino también del padre, de los hermanos mayores. Entonces, esta redistribución de tareas ayudaba a descargar un poco a la mamá, daba más aire. También se generaban espacios para los niños, para que puedan hacer sus tareas, para que puedan jugar. Entonces se trabajaba también que los niños tengan esos espacios propios de recreación, ¿no? Que es importante para su salud, para su desarrollo, ¿no? Entonces había también un trabajo con las familias de cómo ir mejorando sus relaciones y sus entornos, ¿no? Y eso mostró, en el estudio nosotros comparamos comunidades donde había trabajado TADEPA con comunidades donde no había trabajado. Y encontramos que si bien en ambas comunidades todavía se daban prácticas de castigo físico, por ejemplo, veíamos menos prácticas de castigo físico en las comunidades donde trabajó TADEPA y no veíamos casos de negligencia, por ejemplo, que es otra forma de violencia, ¿no? Que es el no cuidar adecuadamente a los niños. Eso sí lo veíamos en algunas comunidades con las que no había trabajado TADEPA, ¿no? Entonces, no es un diseño totalmente experimental el que siguió este estudio, pero sí nos daba pistas de que el trabajo cercano con la familia, con su entorno, con su bienestar, sí podía involucrar cambios en las relaciones familiares, en la manera en que se miraba el castigo físico. Y de hecho los propios padres y madres comparaban, ¿no? El tiempo actual con un tiempo pasado donde la violencia era mucho mayor. Ya no es como antes. Pero también creo que es importante decir que por eso es tan necesario trabajar con los adultos hoy, ¿no? El hecho de que hayan sido niños y que hayan sufrido violencia no los cancela, ¿no? Pero si no tienen herramientas, si no tienen espacios para reflexionar, espacios para aprender, no van a hacer más que repetir lo que ya saben. Pero si tienen esos espacios, que es lo que proporcionó TADEPA en esta intervención, sí hay posibilidades de cambiar los entornos y las relaciones, ¿no? Felicitaciones. Aprovecho para ir cerrando, Pati, porque yo siento que, y como lo menciona Kimberly Faden también cuando hace sus trabajos en Ayacucho, no es fácil hablar de ciertos temas, ¿no? Y sobre todo cuando para que no tengan como una intrusa o alguien que se está queriendo meter en la vida privada de las familias, porque hay mucha reserva. Hay todavía mucha reserva de muchas mujeres de hablar sobre un tema que es como que a veces tabú, la violación sexual durante el conflicto armado, ¿no? Y lo que sufrieron, ¿no? Pero hay mujeres que han ido manifestándose y hay voces que se escuchan hoy en día, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? Que una mujer, digamos, diga, yo he sido violada, ¿no? Esto me pasó, esto me hicieron, ¿no? Ya sea militares o senderistas, ¿no? Entonces me imagino que hacer un trabajo así en donde
ciertamente hubo otro tipo de violencia, la sexual, y que no necesariamente estamos hablando ahorita de Sendero, sino también de lo que puede pasarle a un niño en su hogar, y lo vemos, no necesariamente tenemos que hablar de Ayacucho, sino aquí en los centros en Lima, ¿no? En distritos en donde le ves en los titulares padre o tío, qué sé yo, abuso de un niño o niña, ¿no? Que están allí, y no es fácil trabajar y, digamos, ingresar a esos espacios para abordar estos temas. Por eso tú también mencionas de que este tipo de estudios, si bien uno ve cada vez un poquito más, no hay muchos todavía, ¿no? Y es un campo todavía como por explorar. Sí, y es un espacio importante de trabajo también, ¿no? Porque, o sea, no fue fácil enfrentar el tema, que además es duro, moviliza también a los propios investigadores, investigadoras. Y no fue fácil tampoco de volver, ¿no? O sea, en el sentido de, bueno, ¿y ahora cómo van a tomar, ¿no? Estos resultados, este análisis, qué van a pensar al respecto? Y la verdad a mí me sorprendió mucho la actitud, ¿no? De las familias y las comunidades, porque volvimos a todas las comunidades, presentamos el trabajo, dimos los libros para la comunidad, para las familias, y con un poco de temor por la reacción, como te digo, pero la reacción fue muy interesante, ¿no? En el sentido que algunas personas nos dijeron, bueno, sí, es así como ustedes lo cuentan aquí, y por eso mismo necesitamos más servicios de salud mental, ¿no? En todas las comunidades por las que pasamos no había un psicólogo en la posta de salud, ¿no? En una zona de post-conflicto, ¿no? Y lo primero que pidieron es eso, ¿no? El apoyo del servicio de salud mental, justamente para reflexionar sobre las vivencias de violencia que habían tenido y cómo no reproducirlas con sus hijos e hijas. Y hay avances, ¿no? O sea, sí, hay carencias todavía, como tú dices, el hecho de que no existan un personal de salud mental es un poco lamentable, pero el hecho de que, digamos, hoy día cuenten con más herramientas como una demuna, espacios para denuncia, ya es un pequeño avance, ¿no? O sea, no todo es tan terrible. Hay cosas que se vienen haciendo a cuentagotas. Me gustaría que fueran, digamos, se hicieran más cosas por estas familias, ¿no? Sí, hay avances. Había ya demunas en varios de estos lugares y de hecho conversamos con muchas mamás también sobre las situaciones como de abandono de un padre, por ejemplo, ¿no? Y cómo la demuna estaba ayudando a que esas situaciones, bueno, se regularizaran. Pero también quería agregar que no se trata solo de, por ejemplo, ¿no? Poner un psicólogo que mire desde su propia óptica la salud mental. Creo que también es muy importante pensar en servicios interculturales, ¿no? Que dialoguen con la forma en que los propios pobladores entienden la salud mental, el bienestar, ¿no? Para nosotros fue bien importante, por ejemplo, entender esta mirada entre el rigor y el cariño, ¿no? O sea, cómo no es que son todo el tiempo castigo físico ni todo el tiempo cariño y engreimiento, sino cómo las familias se mueven entre esos extremos y toman decisiones. Y es muy importante conocer lo que piensan y por qué toman ciertas decisiones para poder ayudarlos en reflexionar y en cambiar lo que sientan que puede estar afectando negativamente a sus familias y a sus hijos, ¿no? Sí, a mí me pareció hermoso el título porque es un poco también un título que te interpela, ¿no? O sea, en términos de, como tú mencionabas, a veces estereotipamos y construimos esa otra edad violenta y terrible y qué sé yo, pero son espacios, yo he visto, o sea, el cariño con el que algunas madres están haciendo las trenzas de sus hijas y hablándoles o cantando. Entonces, por eso me llamó muchísimo la atención, por eso quise conversar contigo sobre este texto que fue publicado en el 2013, que me parece sumamente interesante e importante, sobre todo, ¿no? Para los trabajos de la niñez en el país. Sí, quisiera recalcar eso último que dices, Rosa, porque nosotros encontramos, no solo en este estudio, sino en muchos otros que hemos hecho con familias y niños, una gran afectividad en la relación entre madres e hijos, muy profunda, ¿no? Que se mantiene a lo largo de los años y que se cultiva también una relación de reciprocidad a lo largo de la vida, ¿no? Entre los niños y sus padres, y que muchas veces es dejada de lado por los estereotipos, ¿no? Que mencionas, o por el racismo, cuando en gran parte es esa afectividad también la que permite, en condiciones de mucha precariedad, sostener, ¿no? El vínculo familiar. Totalmente.
Bueno, Patricia, gracias. La Oruga te agradece muchísimo el haberte sumado a esta conversa. Y bueno, será otra oportunidad. Muchas gracias por la invitación, Rosa. Esta conversación fue posible gracias al apoyo de la Embajada Alemana en el Perú. La Oruga es un podcast del Instituto de Estudios Peruanos. Escúchanos en Spotify y nuestras redes. Y visita nuestro archivo digital de memoria en laoruga.pe.